Iván, ¿cómo te fue? ¿Sí pudiste hacer la gráfica o no, Iván? ¿Cómo, profe? ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron hacer la gráfica o no? Sí, profe, en Ruth. Sí. ¿Quién me la quiere indicar, por favor? Cualquiera. ¿Quién quiere compartir la pantalla? ¿Le comparto pantalla? Sí, por favor. Ya le comparto, profe. Profe, ahí está viendo mi pantalla. Está cargando, pero ya está Está cargando. cargando. Listo, muy bien. Entonces, tú cogiste una masa de cuánto, de 90, 90, profe. 90 kilogramos. ¿Qué cogiste? ¿Qué empujaste? Una caja y la niña. Listo, bien. Entonces, miren, aquí pues se ve claro que ella está graficando la fuerza en función de la aceleración y la pendiente viene siendo P sub 1. P sub 1 es el valor de la masa. A esta masa se la conoce como la masa inercial. Es decir, es la masa la cual ella está acelerando. ¿Sí? Entonces, dice que ha hecho una fuerza más o menos desde 10 newtons, un poco menos de 10 newtons, ¿cierto? Hasta una fuerza de 50 newtons, más o menos, un poco menos, y su aceleración osciló entre 0,1 y 0,5 metros sobre segundo. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya una vez tengas hecha la gráfica, pues ya sería interpretar estos parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Ya puedes dejar de compartir, gracias. Te voy a pedir unos daticos, pero ya puedes dejar de compartir. Sí, profe. Entonces, en la guía, a ustedes les preguntan cuánto vale P sub 0, P sub 1. Entonces, estos son los valores que hay que escribir allá. Les voy a compartir la guía nuevamente. ¿Cierto? Aquí está. Aquí está la guía. Entonces, una vez usted ya haya graficado esto, pues lo que les piden es esto, miren. Bueno, esto ya lo habíamos respondido. ¿Cómo se llama la constante que relaciona la fuerza con la aceleración? Pues aquí, masa inercial. Reporte los parámetros de la curva, ajustes P sub 0 y P sub 1. Eso es lo que les está pidiendo ya. No se olviden que el mismo número de decimales que tiene P sub 0 y debe tener el error. Entonces, ¿cuánto era que te daba a ti? Léeme los valores, por favor. Ya, profe, ya le dije. P sub 0 daba negativo, creo, menos 0. P sub 0 da menos 0,40 con 2 decimales. Eso, entonces menos 0,40 más o menos ¿cuánto? 1,08. Más o menos 1,08. Listo. Ese valdría el valor de P sub 0. ¿Y P sub 1 cuánto valdría? 90,98. 90,98 más o menos. 3,07. Más o menos 3,07. Ahí está el valor de P sub 1. Ahora dice, analizando el siguiente, analiza el significado físico de cada uno de los parámetros. Entonces, ¿qué significa eso? P sub 0 es el valor independiente, se le podría decir, que en este caso tiende a ser 0 porque la ecuación F igual a M, F igual a M por A no tiene un valor independiente, entonces por eso es que este tiende a ser 0. Y P sub 1 es el valor de la pendiente, el cual significa la masa inercial experimental. Ya ese sería el análisis físico de cada uno de los parámetros. P sub 0 es el valor
del intercepto, pero en este caso, o el valor independiente, pero en este caso tiende a ser 0, y P sub 1 es el valor de la pendiente y me representa más bien el valor de la masa inercial experimental. Listo, ¿cuánto vale el valor teórico inercial? Entonces, su compañera tomó un valor teórico de 90 kilogramos, más o menos 1 gramo. ¿Y de dónde saca eso, profe? Ah, pues porque eso es lo que le está dando, ¿cierto? ¿Cierto, chicas? Sí, ¿no? 90 cogiste de valor teórico, tú, ¿no? Sí, profe. 90 más o menos, ¿un 1 gramo gramo, o un gramo? sí, 1 gramo. Ah, 1 kilogramo, ¿no? Entonces, Kilogramo. 1 kilogramo, sí. 90 más o menos 1 kilogramo, ¿cierto? Y el valor experimental de ella viene siendo 90 punto, ¿qué es que te dio? 98, Sí. más o menos el error que me dio acá en peso. Listo, ya está la masa teórica y la masa experimental. Compare estos dos resultados anteriores para sacar el error relativo, es decir, el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico, valor absoluto de eso por el 100%. ¿Cuánto te daría a ti? ¿Lo hiciste? ¿Tienes una calculadora ahí? ¿Es necesario tomar los errores, profe, de No, cada masa? no, solo se toman los Entonces, valores totales. a ver, ¿puedes dictar los datos? Voy haciendo la calculadora. Valor teórico, ¿cuánto le dan? 90. ¿Sí, no? Menos valor experimental, ¿cuánto le da? Chicas, 90,98 creo que era, ¿no? 90.98. Pues 90 menos 90.98 sobre 90. Valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico. Y eso le sacas el valor absoluto. ¿Ok? Ya, profe. ¿Cuánto te da? Y hay que multiplicarlo por 100, ¿no? Por 100, ajá. 1%. El 1% de error. Ese es tu porcentaje de error. Entonces, el porcentaje de error es el 1%. Facilito, ¿sí o no? Ahora sí dice, son comparables los resultados de la masa obtenida a partir de la gráfica y la reportada en la simulación. Expliqué por qué. Pues claro que son comparables. Es decir, ¿son comparables estos dos? Sí, sí son comparables debido a que en la gráfica lo que estoy sacando es la masa experimental a partir de los datos que me está dando la simulación. Por eso son comparables, deben darlo aproximadamente lo mismo. ¿Listo? Siguiente punto. Si este experimento lo realizara en la Luna, la relación entre la fuerza y la aceleración cambia, el valor de la masa sería diferente, explique. Entonces, si este experimento lo realizara en la Luna, la relación entre la fuerza y la aceleración cambia, sí o no. Aquí simplemente se escribe sí o no. El valor de la masa sería diferente, entonces si colocó sí o no, debería explicar aquí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí es claro eso o no? ¿Sí sabrían cómo hacerlo o no? ¿Qué pasaría en la Luna? ¿Qué pasa en la Luna? Cambia el valor de la gravedad. Cambia el valor de la gravedad. ¿Y en este experimento tuvimos en cuenta el valor de la gravedad? Mm, ¿No? Por el peso, sí, yo profe. creo Va a que sí, cambiar el profe. peso, profe. Cambia el peso. Ajá. Pero aquí en este experimento tuvimos en cuenta el valor del peso, entonces. Yo no les estoy diciendo ni sí ni no, yo solo les estoy haciendo caer en cuenta, nada más. Sí, sí, sí tuvimos el valor del peso. ¿Dónde cogimos el valor del peso? En la fuerza de Newton. La Nosotros. fuerza. Profe, cuando colocamos la caja, Ajá. Si quieren les muestro otra vez el simulador. Miren, aquí está. Les muestro otra vez el simulador. Ahí está. Ahí está. Lo hacemos con la caja para no confundirlos. Con esa caja lo hicimos, ¿sí o no? Ajá. Ahí díganme en dónde está involucrado el peso. en la caja, profe.
¿Cuál es el peso de la caja? 50 kilogramos. ¿Ese es el peso de la caja? No, esa es la masa, profe. Esa es la masa de la caja. El peso es esa masa. Pero el peso es la fuerza que ejerce, que El se peso es- ejerce. Bueno, a ver, vamos ubicándonos. ¿Cómo así que el peso de la fuerza que El ejerce? peso es la masa por la gravedad. El peso es la masa por la Sí, gravedad. Hasta ahí nos vamos. está costando. Hasta ahí, perfecto. El peso es la masa por la gravedad. Pero en este caso, ¿tuvimos en cuenta el peso o no? No, Mm, profe. Tuvimos Solo en cuenta masa, más no peso. Muy bien, tuvimos en cuenta la masa, más no el peso. Es decir, si no tuvimos en cuenta el peso, significa que no tuvimos en cuenta la gravedad. ¿Sí o no? sí, profe. Eso entonces quiere decir que pues cuando se lo haga en la luna no cambiaría. Va a ser la misma. Va a ser la misma masa. O sea, ya lo que cambia es el peso en la luna. Pero la masa va a seguir siendo la misma. ¿Sí es claro o no? Sí. O sea, Sí, ¿qué profe. responderían en su informe ustedes? Que no cambia. Que no cambia. Muy bien. Claro, no cambia. ¿Y por qué? Pues porque ya les estoy dando la explicación. Porque en la luna lo que cambia es el valor de la gravedad y eso cambiaría el peso, pero para este experimento no tenemos en cuenta el peso. Solo estamos teniendo en cuenta cuál, la fuerza que está aplicando este muñequito aquí, pero esa fuerza yo la controlo. Eso no tiene nada que ver con la gravedad ni nada, es la fuerza que él está haciendo. ¿Sí es claro o no? Y eso va a Sí, depender de profe. la aceleración. O sea que en ese caso no tiene nada que ver. ¿Y cómo tendría que ver? Por ejemplo, me adelanto ahí. ¿Cómo tendría que ver? O sea, porque yo sé, por lógica, uno tendería a pensar que por lógica, pues si esto tiene una masa más grande, sería más difícil de moverla, porque tiene un peso más grande. Pero aquí nosotros le colocamos una condición que era que no haya fricción, ¿se acuerdan? Entonces, si no hay fricción, no tiene nada que ver el peso. Si la fricción existe, ahí sí. ¿Por qué? Porque la fricción, la fuerza de fricción, depende de qué. ¿Eso ya lo miraron en la teoría? ¿A qué es igual la fuerza de fricción? A la fuerza de rozamiento Por la normal. Peso, nu por la normal. Nu es el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal es la fuerza contraria al peso. O sea que si yo hago este experimento con fricción, ahí sí tiene que ver el peso. Pero como una de las condiciones era que la fricción sea cero, lo que estoy diciendo es que como no hay fricción, prácticamente estoy anulando el peso de esto y anulando la normal de esto. Entonces, solo estoy analizando la fuerza que está haciendo este señor para empujar esta masa. Por eso, la respuesta que ustedes deben dar en su guía aquí, si este experimento lo realizara en la Luna, ¿la aceleración entre la fuerza y la aceleración cambia? No, claro que no cambia. ¿El valor de la masa será diferente? No, tampoco. El valor de la masa sigue siendo el mismo. Explique por qué. Porque la masa en la Luna no cambia. Simplemente lo que cambiaría es el peso. Pero como en este experimento no estamos teniendo en cuenta el peso, ni la normal, ni la fuerza de fricción, por tanto no cambiarían los resultados. Esa sería la respuesta. ¿Claro o no? Sí, profe. ¿Me creen o no me creen? Los veo como incrédulos. Sí, le Sí, creemos. profe, Le claro. creemos, profe. Listo. Y las conclusiones, pues ya lo que ustedes quieran concluir. Una conclusión sería que la relación de proporcionalidad que existe entre la fuerza y la aceleración es una constante llamada masa inercial. Esa sería una conclusión. Bueno, y lo que ustedes hayan entendido del laboratorio. ¿Sí es claro o no? Fácil, ¿no? Por eso Sí, les digo, profe. este laboratorio pues no es tan complicado como los anteriores, porque en realidad en los otros sí se trabajaba un poco más.
No sé, pero pues de todas formas, digamos que para ser didáctico sí me sirve, es decir, sí se puede explicar varias cosas con este tipo de simulaciones. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? Profe, Cuéntame. ¿cómo es que era el análisis de P sub 0? Pues que tiende a ser a 0. Ujú. P sub 0 tiende a ser 0 porque en la ecuación, en esta ecuación, mira, en esta ecuación no hay un término independiente aquí. Entonces, por eso es que tiende a ser 0. Para que P sub 0 tenga un valor, tendría que tener, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración, más algo, yo no sé, más una fuerza inicial o más algo, una cosa aquí. Entonces, esa cosa aquí, que sería el término independiente, sería el valor de P sub 0. Pero como en este caso la ecuación solo es así, entonces, ¿qué significa? Que P sub 0 tiende a ser 0. Eso es. ¿Sí me Ah, entiendes? listo, profe, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Fácil, ¿no? Bien, entonces, pues eso era todo por hoy. Espero pues que no se atrasen, chicos. Hagan Profe, de una vez y envíen para que no se carguen de trabajo, porque eso ya está hecho. Es cuestión de editarlo y enviarlo. Nada más. Cuéntame, ¿quién me profe, ah, para el preinforme de ¿el preinforme dónde está en COES o está al inicio de la guía que usted nos mandó por WhatsApp? No, el preinforme tocaría las guías de laboratorio en físico, las que ustedes tienen. ¿Tú las tienes o no? Sí, pues yo estoy haciendo las de COES. Pues sí, yo estoy en COES, entonces. Ah, ya, esa sí, la de COES. Entonces, Ah, listo, profe. Y profe, yo le quería pedir un favor, con mucho gusto. Pues sí. un grande favor. Profe, yo le quería pedir si nos podía hacer el favor de darnos un placito más para entregar lo de los movimientos circulares. Es que ¿Cuánto aún es? nos falta de completar y ¿Cuánto no es un creo que poquito? terminemos hasta mañana. ¿Hasta cuánto crees acabar, Fernando? No sé, profe, a ver, ¿el domingo sería posible? Listo, no hay problema, Fernando. Hasta el domingo lo puedes subir. Listo, profe, muchísimas Gracias. gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces, eso era todo. Pues muchas gracias por conectarse, por la atención prestada, por su interés en la clase y espero pues que les vaya muy bien. Ya nos vemos dentro de 8 días. Bueno, Hasta luego, profe, gracias. Listo, hasta profe, luego. Que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.